La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Estamos felices, re felices de poder llegar a sus respectivos hogares. Queridos hermanos y amigos, déjenos enseñar la verdad de Dios una vez más y le agradecemos con todo el corazón porque queremos ser edificados con usted, bendecidos y prosperados en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué debemos de ser edificados? Porque si no somos edificados, ¿cómo podremos estar en alturas? ¿Cómo podremos estar levantados? Edificar significa colocar en orden las cosas que están desordenadas. Y por lo tanto es necesario que entendamos de que Dios es un Dios alto, sublime, que nos ha dejado un libro con 66 tomos para que podamos ser edificados de manera grande y poderosa. Y por lo tanto hablaremos de los planes de Dios y de los planes del hombre. El hombre espiritualmente ha escogido hacer su propia voluntad, sus propios caprichos, y esto lo lleva cada día más y más al desastre. Lo lleva a alejarse más y más del Dios que lo ha creado. Pero Dios tiene un gran plan. Y ese plan está dentro de su misericordia, dentro de su buena voluntad, porque Él desea que sus hijos alcancen la victoria máxima, que es el perdón, la salvación, la vida eterna. Pero el ser humano ciertamente ha sido envenenado y el espíritu inmundo de pecado que ha caído dentro de su corazón lo hace ser duro, orgulloso, altivo y vanidoso. Siempre dice: no necesito a Dios. Yo tengo mi propia religión. De ahí no me pueden mover jamás. Cuando el hombre se planta sin tratar de investigar lo que Dios ha planificado en su favor, pierde todas las riquezas de bendición que Dios ha planificado para él o para ella o para la familia o para toda una nación. Qué importante es conocer el plan de Dios. Y ese plan nunca jamás te llevará a la muerte, sino a la vida. Mientras que el plan que tú escoges o que ya escogiste conduce completamente a la destrucción. Qué triste es no dejar que Dios penetre en el corazón, en la mente del ser humano. Notemos lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 2, versículo 12. Después me volví yo para mirar y para ver la sabiduría y los desvaríos de la necedad. La necedad tiene sus terribles desvaríos, mientras que la sabiduría es diferente. Y la gran pregunta que hace: ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? La respuesta es nada, sino lo que ya ha sido hecho, seguirá siendo hecho. Pero el versículo 13, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Cuando el hombre llega a tener sabiduría, especialmente la del cielo, la de lo alto, llega totalmente a sobrepasar a cualquier necio. El necio siempre está en rebeldía.
nunca acepta corrección, nunca jamás acepta ser instruido. Él odia la instrucción. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda totalmente en caminos bien equivocados. Dice Eclesiastés 2:14, dice claramente que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, es decir, en pecado. Una persona que camina en la oscuridad no sabe el peligro que está enfrente, los peligros que pueden causarle daño a sus propios ojos, a sus propios pies o al resto de su cuerpo. No sabe si en esa oscuridad hay serpientes venenosas. No sabe si hay animales ponzoñosos. No sabe si hay también un abismo que se puede ir y morir para siempre. La persona que es un necio, ciertamente Dios lo presenta como andando en tinieblas. No conoce la verdad, no sabe bien el camino, no sabe para dónde va, ni para dónde puede regresar, porque está en tinieblas. Mas Jesús dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. La persona que sigue a Jesucristo tendrá el resplandor de la luz de la verdad. Él es la verdad y Él es la fuente de la vida, la fuente de la esperanza para toda alma sedienta y hambrienta. Puede ser saciado a través del plan de Dios. El plan de Dios es perdonar, limpiar y dar su palabra. Su palabra es vida, su palabra transforma, su palabra crea lo correcto. Mientras que las impiedades del hombre lo lleva a la destrucción. El camino de Dios es el camino sabio, correcto, que el hombre debe de acatar, debe de conocer y andar por él. Pero el camino de la necedad es tinieblas. La necedad es torpeza, es insensatez, y esto conduce al desastre más extraordinario y espantoso para cualquiera que sea rebelde. Pero Salomón dice, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Es decir, el sabio ha de morir un día, pero su sabiduría, si es una sabiduría que agrada a Dios, no hay pérdida. Mientras que el insensato va a morir, va a perecer, pero su actitud lo lleva al tormento, a la destrucción, a vivir corrupto en una terrible pestilencia de muerte, en un terrible olor de azufre. Cama terrible será la que va a poseer, y es cama de gusano y cobija de gusano. Así lo dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 14 de Isaías. Mi amado, es necesario dejar toda altivez, dejar todo orgullo, porque el orgullo no conduce al bien sino al mal. Eclesiastés 10:5, hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error, amado del príncipe, o mejor dicho, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, los ricos están sentados en lugar bajo. Pero cuántas personas que están en alturas son tan orgullosos que no aceptan la predicación, la enseñanza. Recuerdo en una ocasión, en este año que estamos para administrar en una cruzada evangelística, y esto es en El Salvador. Se opuso uno de los hombres religiosos que no predicásemos en la plaza. Imagínense
Alguien que se dice ser una persona sabia, inteligente, que conoce la verdad, la rechaza cuando se expone la verdad, no quiere oír la verdad. Decidió ir con el alcalde y decirle: no queremos que esos evangélicos prediquen. Lastimosamente, que nos hizo un favor esa persona. Sin saber, nos estaba librando de un gran aguacero y un terrible viento con tornados. Tuvimos un servicio más o menos de unas 500 a 700 personas. Estuvimos en un colegio gracias al alcalde de esa ciudad de La Libertad, que nos permitió un colegio, es decir, un coliseo, donde pudimos exponer la palabra de Dios con libertad. La gloria de Dios cayó de manera grande y palpable en medio de aquel torrencial de agua, pero sin mojarnos nosotros. Qué lindo es la gracia de Dios. Pero lo que vamos es la insensatez. ¿Por qué no dejar predicar la verdad de Dios? Porque saben que se va a descubrir toda clase de engaños, los falsos maestros, los falsos predicadores jamás quieren que se diga la verdad, porque saben que su engaño va a ser descubierto tarde o temprano. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en un lugar bajo. Eclesiastés capítulo 10. En el verso 8 se nos dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Esto es lo que viene al rebelde. El que hiciere hoyo caerá en él. Es decir, que toda persona que hace trampas para hacer caer a otros, no caerán esos otros, sino él mismo. Porque toda trampa que el hombre hace para sí lo hace, aunque parezca que lo hace para otros, pero la mayor tragedia la lleva el que prepara el problema, y el que portillare o aportillare payado le morderá la serpiente. Es decir, el que abre puertas de engaño, de maldad, toda clase de pecado. Cuando tú le abres la puerta, te va a hacer triza, te va a hacer pedazos. Pero la sangre de Jesucristo fue derramada para que todo aquel que crea en Jesucristo sea plenamente limpiado, plenamente consagrado para Dios. Cuán importante es que entendamos de que Dios es un Dios grande, poderoso y sublime. Cuando nosotros atendemos el consejo que Dios ha trazado a través de las Santas Escrituras, somos dichosos, somos bienaventurados, como lo hemos visto en otros estudios anteriores. Ahora Eclesiastés capítulo 10, verso 9 dice: quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello también peligra. Las estillas pueden caerle en cualquier parte del cuerpo y hacerle triza, aún en las manos o en las uñas cuando se meten las estillas, ya sea de piedras o ya sea de leña. ¡Qué terrible dolor! Y este es lo que le pasa al hombre perverso, el que dice: Dios, no te necesito. No necesito de la Biblia, no necesito que me prediquen, no necesito enseñanzas. Entonces, el dejar totalmente la verdad de Dios a un lado y no tomarla en cuenta, te vas a sentir miserable, vacío, don nadie. Te vas a sentir desplomado espiritualmente. El diablo hará de ti totalmente un títere que te hará por un modo y por el otro modo te hará pedazos. Porque eso es lo que hace el enemigo. Una persona que odia a Dios y que rechaza a Dios y rechaza su palabra, esa persona ya no tiene la cobertura de Dios.
Dios lo deja a merced del enemigo. Por eso vemos hombres tan borrachos que no pueden pararse, personas que no pueden levantarse de sus drogas, están derrotados. Otros han caído en la pornografía y son atormentados por pensamientos obscenos, perversos y malignos. Pero recuerda que si reconoces tus pecados y los confiesas a Dios, Dios será totalmente misericordioso, compasivo contigo. Porque Dios no quiere que tú perezcas, sino que seas salvo, que seas restaurado para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, recuerda que si cortas piedras, esas te van a herir. Y si cortas leña, también peligras ser golpeado o ser heridos, o ser herido con el mismo machete con que cortas la leña. Ahora bien, según Eclesiastés capítulo 10, verso 12, las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Cuando tú te pones a hablar terriblemente palabras torpes, palabras que en verdad parece estar más limpio el sanitario que tu propio vocabulario, eso te lleva a la ruina, es lo que nos dice a través de las Santas Escrituras. Las palabras de la boca del sabio están llenas de gracias. Todos son prosperados, bendecidos. Las personas que escuchan a personas sabias dejan totalmente el camino perverso, dejan las tinieblas, se vienen al camino correcto que es Cristo Jesús y a la verdad que Dios nos ha dejado tanto escrita como Dios mismo es la verdad, su Hijo es la verdad, su Espíritu es la verdad. Y todo aquel que ama la verdad será saciado de la verdad y eso producirá vida. Pero mas los labios del necio causan su propia ruina. Sus propios labios lo hacen caer, lo hacen derretirse, no pueden pararse. Hablan palabras tan terribles que espantan a la gente. Qué tristeza es ser rebelde. Qué tristeza es el camino que el hombre escoge para su propia perdición. Pero qué hermoso y qué precioso es acatar los consejos puros y limpios del Todopoderoso. El principio de las palabras de su boca es necedad del necio, y el fin de su charla nocivo desvacío. Es lo que dice la palabra de Dios de los rebeldes, de aquellos que no se humillan, de esas personas que son altivos, de esas personas que se creen la divina persona cuando no lo son. El necio multiplica palabras, dice Eclesiastés, versículo 14 del capítulo 10. Imagínense, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, ¿quién le hará saber lo que después de él será? Dios dice que si no se arrepiente de su necedad, de su terquedad, lo que le espera después de esto, si parte de esta vida hacia la otra no será una vida de paz, de alegría, será crujidera de dientes. Así dice el Señor en su gloriosa verdad. Tal vez usted diga, pastor, pero eso es demasiado duro. Sí, es demasiado duro y quiero que lo sepa. Quiero que lo sepa porque le amamos y que usted escape el 100% de vivir una vida necia, una vida apartada de Dios. Debe reconocer que hay un Dios que lo ha creado y que es todopoderoso para moldear su propia vida. Dios se presenta a través de Jeremías 18 en ese capítulo, en los primeros 6 pasajes bíblicos. Pongámosle todo ese capítulo.
se presenta a Dios como el Dios alfarero. El hombre o su pueblo es el barro. Dios como alfarero quiere moldear ese barro y hacer completamente una vasija. Una vasija como a Dios le place, no como al hombre o el barro le place, sino como el alfarero piensa y cree que debe de ser esa vasija. Así es Dios. Dios quiere cambiar tu vida, que ya no seas un borracho, un mujeriego, una persona que no eres responsable. Dios quiere quitar esa actitud de ti. Esa persona déspota, Dios quiere totalmente cambiar esa actitud de ti. Esa persona que no puede dirigirse con nadie sin soltar palabras una tras otra, palabras maldicientes. Todo eso Dios lo va a remover en su totalidad de tu propia vida. Porque el camino de Dios es altamente precioso, altamente glorioso en todo aspecto. Además, podemos decir con toda certeza, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Por la necedad, no saben por dónde caminar, por dónde conducirse. Imagínense la expresión de Dios respecto a ese tipo de gente. El trabajo de los necios los fatiga, los desespera. Por eso prefieren robar, matar para conseguir la plata, porque su necedad los fatiga. Aún ellos mismos se sienten desesperados, por eso acuden al alcohol, a las drogas, acuden a toda vagancia, acuden a toda maldad, porque esas personas realmente están teniendo trabajo que no se pueden comportar correctamente bien, les fatiga, porque no saben por dónde irse por la ciudad. Ni palabras deshonestas deben de salir de nuestra boca, pero ellos tratan de hablar de forma indebida y coherentes. ¡Qué tremendo! Y Pablo dice en Efesios capítulo 5, en el verso 4 de ese capítulo, Efesios capítulo 5, versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque cuando uno habla correctamente, entonces se va a manifestar la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Al mismo tiempo, esa gracia se verá no solamente en nosotros, sino que los que nos rodean conocerán esa gracia, van a participar de esa gracia. Ahora, por todas las referencias bíblicas que hemos estudiado hasta hoy, nos damos cuenta que la palabra de Dios claramente demuestra que la manera en que vive el hombre es vana e inútil, es completamente vana e inútil. El hombre tiene defectos serios que él no puede cambiar por sí mismo. Por eso es que Dios ha planificado la forma como Dios quiere transformarlo, cambiarlo de personas deshonestas a ser honestos, de personas malcriadas, ser personas educadas para hablar, de personas que tienen un carácter déspota, darles el carácter que Dios tiene. El carácter de Dios es manso, es humilde, es amor, es completamente misericordia, Él es compasivo. Por ejemplo, en Proverbios 42:2 se nos dice que el que camina en rectitud teme a Dios. Se da cuenta la diferencia, que cuando el temor santo de Dios está en nuestra propia vida, esto nos hace totalmente andar en rectitud, porque el temor de Dios está en nuestra vida. Y ese es el principio de la sabiduría.
mas el de caminos pervertidos menosprecia el 100% la rectitud, porque no teme a Dios. Piensa que Dios es como cualquier simple hombre que se puede burlar, reír. Le digo con toda certeza, viene el momento cuando Dios va a tratar con todas las personas que son testarudos, que son duros de corazón. Si lee el profeta Isaías en el capítulo 2 y Apocalipsis, en el capítulo 6, verso 12 para el 17, usted se dará cuenta que la gente se meterá en las cavernas y va a pedir a las montañas que caigan sobre de sí mismo, porque no soportarán el día de la gran ira de Dios, cuando Él se manifieste para castigar a los rebeldes, a los que son totalmente orgullosos, vanidosos, altivos. Serán sacudidos toda altivez, todo orgullo, no quedará en pie. Quedará en pie toda la humildad, toda persona que es humilde de corazón y que teme a Dios. Estas personas que andan en rectitud porque temen a Dios van a permanecer en pie. Pero el impío, el orgulloso, el vanidoso, el altivo, si no se arrepiente a tiempo, esa persona va a tener un problema terrible y espantoso, no para un rato, será para siempre, de siglo en siglo, de eternidad a eternidad pasará en tormento esa persona. Pero Dios ha puesto un plan. El plan es que Jesús vino a dar su propia vida y vino para que usted y yo reconozcamos de que Él nos compró a precio de sangre y que Él está dispuesto a lavarnos, a perdonar nuestros pecados y a borrarlos por completos y a limpiarnos con su sangre preciosa. A partir de ahí, el hombre que acepta esta preciosa redención de Jesucristo es la persona más dichosa, más bienaventurada, porque es perdonado, es limpiado, y Dios lo convierte en heredero y coheredero con Cristo Jesús. Yo te invito hoy a que decidas por el plan de Dios, por el camino de Dios, porque el camino que tú has escogido en tu propia capacidad te lleva el 100% lejos de Dios y para siempre. Busca al Señor Jesús por la fe, ámalo, hónralo y sírvele, y Dios te va a bendecir poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.